estamos entrando, bien, entonces vamos a ver conocer algunas características de nuestro hermano Arturo Cuba. Él es auditor de profesión, estudió en la Universidad San Martín de Porres en Lima, Perú. Es pastor fundador de la iglesia Jesús Vive en Lima, Perú, durante los años 80. También fue copastor de la iglesia Culgis de La Paz por un periodo de 2 años. Su preparación ministerial la formalizó en Cristo para las Naciones de los Estados Unidos. Trabajó para la Fundación contra el Hambre Guatemala en 1995 al 2001. También trabajó para la Fundación contra el Hambre Bolivia 2001 al 2009. El hermano Arturo Cuba ha sido representante de la Alianza para el Discipulado de las Naciones desde el año 2005. Además, participó en el equipo de traducción del libro Discipulando Naciones de Darrell Miller. Es un libro muy conocido. Y ha estado dando conferencias y enseñanzas sobre cosmovisión bíblica, apoyando a iglesias e instituciones cristianas dentro y fuera de nuestro país en muchas oportunidades a lo largo de estos 20 años de ministerio. Entonces tenemos la grata presencia y tenemos el honor de contar todavía con nuestro hermano Arturo Cuba, a quien le agradecemos mucho por este tiempo que él está dando a las instituciones cristianas y también a las iglesias. Entonces, vamos a darle la palabra al hermano Arturo Cuba. El tiempo es de él. Bienvenido, Arturo. Adelante. Buenas tardes con todos, hermanos, buenas tardes, Marina. Eh, bueno, gracias por la invitación, primeramente. Mi rol ahora es compartir con ustedes un tema que para mí es muy importante. Bueno, primeramente es muy interesante, pero es muy importante porque nos afecta a los creyentes. Eh, es la lucha de nuestro momento. Yo quiero compartir con ustedes el tema de la posmodernidad. Hoy en día, yo no sé si ustedes son conscientes de que culturalmente vivimos una guerra donde hay una batalla tremenda sobre el tema del aborto. Se quiere legalizar el aborto, se quiere legalizar muchas cosas. Bueno, hay una lucha, por ejemplo, en el tema de la agenda de género. eh, Hay una lucha en diversos temas relacionados a la familia, a los derechos del niño, a la edad de consentimiento para que los jóvenes tengan libertad de practicar relaciones sexuales, al tema de, en fin, es una serie de temas que tienen mucho que ver con nuestra fe cristiana y que están en una constante batalla hoy en día, tanto en los medios de comunicación, al igual que en el impulso que tiene a través de ONGs, pero también en el intenso debate que hay por poner estas cosas dentro de las leyes en Bolivia, el feminismo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos viviendo ese tiempo y yo observo que los cristianos navegamos un poco en la confusión y al mismo tiempo en la ignorancia de dónde viene todo esto, qué debemos hacer. ¿Y qué es lo que va a suceder en el tiempo? Bueno, hermanos, esto que estamos viviendo se llama posmodernidad. Algunos le llaman posmodernismo. No es común para nosotros los bolivianos estar sujetos a este tipo de términos o ideas, porque nosotros vivimos en una sociedad muy tradicional, donde las cosas casi prácticamente parecieran no cambiar. Sobre todo porque Bolivia es un país, digamos, más de carácter en algún sentido rural, tradicional, ¿no? Y a veces cuando escuchamos de estos temas, pues como que nos parece que están lejos o que es la locura temporal de alguien que, bueno, quiere hacer algo nuevo, pero que ya se va a pasar. Los bolivianos generalmente vivimos con una mentalidad en la que las cosas no cambian, ¿no? O difícilmente cambian, pero cosas como estas, como
digamos, la agenda de género, el tema del homosexualismo de niños, pedofilia, eutanasia, aborto. Esas cosas no van a representar realmente un cambio en nuestro tiempo, pero la verdad es que estamos muy equivocados. Y yo quiero exponer el tema desde, digamos, desde la forma más clara posible, porque mi interés, y creo yo que es muy importante esto, es que los creyentes entendamos muy bien la batalla de nuestro tiempo. La posmodernidad o el posmodernismo es el anticristo de nuestro tiempo, ¿no? Es el, digamos, es el enemigo de nuestro tiempo, el enemigo contra el evangelio, el enemigo contra la fe cristiana. Y nos amenaza no solamente a nosotros en nuestro tiempo, sino sobre todo hacia el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Es muy probable que muchos de nosotros podamos pasar este tiempo que viene sin que seamos afectados en lo personal, pero lo que definitivamente esto va a cobrar va a ser el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no? La posmodernidad es un movimiento muy poderoso a nivel mundial, ¿no? Y que está trastornando completamente, ¿no? La cultura y el estado de muchas naciones, y las está tratando de empujar hacia convicciones, ¿no? Que son en contra de la fe cristiana y que van a crear muchas repercusiones sobre las generaciones futuras. Muy bien, yo entonces quisiera comenzar. Voy a hacer una presentación. Voy a poner aquí una presentación. A ver si la puedo encontrar. Todo esto es nuevo. No sé por qué no me deja poner. A ver, un ratito. Voy a volver. ¿Cómo puedo volver? Hermano, No buenas lo- tardes. Tal vez puede intentar de nuevo, solo que no estaba como coanfitrión, pero ahora ya está, seguro ya tiene la opción de compartir pantalla. eh, a ver. mm, Necesito salir de la pantalla en la que estoy. ¿Qué hago? A ver, si cierro aquí, tengo temor de... Ah, ahí está. A ver, vamos a ver. Otra vez. Un segundito. Ah, ya es que reinicié mi computadora porque no podía ingresar. Y voy a abrir el documento. Ok. Ahora sí vuelvo uy, al meeting. Ok. A ver, vamos a ver. Aquí está. Ok. Yo no sé si pueden ver aquí en la pantalla. He hecho unos dibujitos. Sí, ya podemos ver, Arturo. Bien, em, quiero explicar primeramente a todos cómo, cómo a lo largo de la historia se presentan las ideas, las cosas que conforman nuestra cultura. La mayoría de nosotros sabemos que cuando el Señor Jesús envió a los discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo, así como lo leemos en Mateo, los cristianos, los primeros cristianos que eran judíos, Pedro, Pablo, todos ellos salieron hacia el mundo griego. Fueron hacia Roma, hacia Grecia, hacia Turquía, fueron hacia esos lugares que estaban dominados por la cultura griega. Y en el tiempo, se mezcló el cristianismo con la cultura griega. De esto hay mucho que hablar. Es un tema muy, muy interesante, ¿no?
Pero esto dio origen a una forma de pensar cristiana que nosotros le llamamos teísmo bíblico. ¿Ok? Entonces, el teísmo bíblico se conformó desde el inicio del cristianismo, ¿no? Y atravesó toda la historia de la antigüedad. El teísmo bíblico se fue formalizando durante la institucionalización de la Iglesia Católica, que era el único cristianismo que había en la antigüedad, ¿no? Y avanzó así más o menos hasta los años 1400, 1500. Y aquí en los años 1400, 1500 encontramos algo nuevo, ¿no? Encontramos movimientos intelectuales y artísticos y científicos que se conocen como el Renacimiento, ¿no? La revolución científica y la revolución industrial. Estos movimientos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque hasta antes del Renacimiento, ¿no? La característica de la vida de la humanidad era la de un atraso tecnológico, digámoslo así, al que nosotros vemos en las películas del mundo antiguo, ¿no? La gente vivía a fuerza de caballo, a fuerza de hombre, no había electricidad, no habían motores, no había ninguno de los descubrimientos que empezaron a revolucionar más adelante la vida de la humanidad hasta que llegó la revolución científica. Cuando llega la revolución científica, el mundo cristiano, el mundo que básicamente se daba en Europa, es sacudido por un nuevo conocimiento. Hasta entonces la gente no sabía sobre la ciencia moderna, pero fue en un mundo de cristianos donde se descubrió la ciencia moderna. La ciencia moderna produjo un tremendo impacto en la sociedad porque demostró que Dios había creado el universo a través o sea, había creado y organizado el universo por medio de leyes inmutables que eran racionales y que nosotros podíamos estudiar e incluso podíamos dominar. Y al dominarlas, estudiarlas, conocerlas, podíamos crear tecnología. Fue así que apareció la revolución industrial y lo más característico de la revolución industrial fue el dominio de los metales y el dominio del vapor. Aparecieron las máquinas de vapor, por ejemplo, la locomotora. La aparición de la locomotora fue de un tremendo impacto para la gente, porque la gente todavía no lograba salir de esa mentalidad de la vida antigua. Ver una máquina inmensa como una locomotora que sin la fuerza de caballos u hombres pudiera atravesar la nación llevando toneladas y toneladas de carga y gente, fue algo que realmente causó un gran impacto, pero también las máquinas a vapor se trasladaron a mover fábricas y a transformar completamente el trabajo y la vida de la gente. Pronto, lo interesante de esto es que también este descubrimiento de la ciencia moderna empezó a crear en los intelectuales una inquietud acerca de que no solamente, digamos, se dominaba el universo a través de la fe, sino también a través de la razón. Bueno, pero antes de esto, quiero explicarles, voy a poner la siguiente página, ¿qué es el teísmo? El teísmo es la mentalidad cristiana que es, digámoslo así, la clásica, la que todos diríamos amén a casi todos sus preceptos. En el teísmo, nosotros encontramos primeramente que Dios es un Dios personal e infinito, es trascendente, inmanente, omnisciente, es soberano y es bueno. A todo eso nosotros diríamos amén. Es el Dios de la Biblia. Él creó el universo con su palabra e interviene en el universo. Y a eso se le llama que el universo es un sistema abierto. Es decir, Dios hace milagros, Dios se revela, Dios habla con su pueblo, Dios hace una historia dentro de la humanidad. Porque Dios interviene en su creación. Los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios. Poseemos inteligencia, personalidad, moralidad, creatividad, ¿no? Por lo tanto, la vida de los seres humanos es sagrada. Se consagra la sacramentalización de la vida humana desde la concepción. Y Dios es el creador de la familia, es el creador de la sexualidad humana. Dios crea al hombre en varón y mujer
a la humanidad, ¿no? Y consagra el matrimonio, la familia, y les ordena que procreen dentro de los conceptos morales que Él les consagra. Los seres humanos hemos sido creados con inteligencia, podemos conocer el universo, podemos descubrir los misterios de Dios en el universo y también podemos conocer a Dios, podemos tener una relación personal con Él, ¿no? La Biblia nos enseña en el teísmo que hemos sido creados buenos, pero por causa del pecado, nuestra condición humana ha caído a una condición irreparable, ¿no? Pero Dios a través de su obra en Cristo nos restaura, ¿no? También el teísmo nos enseña que hay vida después de la muerte y esta vida puede ser una vida de unión eterna con Dios o puede ser una vida de separación eterna con Dios, dependiendo del juicio de Dios y de que nosotros cumplamos una vida de fe, ¿no? En el teísmo se entiende que el bien y el mal, los conceptos del bien y el mal que nosotros proponemos en las leyes, por ejemplo, vienen de Dios porque Dios es el dador de las leyes. Y bueno, todas estas ideas están consagradas dentro de la idea del teísmo, ¿no? Que se movió a lo largo de toda la historia antigua hasta que apareció este movimiento novedoso de la revolución científica, la revolución industrial, y también surgió un movimiento ya más o menos entre los 1700, hacia los fines de los 1700, principios de los 1800, que se llama la Ilustración, donde ya toda una serie de intelectuales y pensadores y gente muy, muy bien educada e instruida entendieron que el dominio no era solamente del ámbito de la fe de los sacerdotes y de la Iglesia Católica, sino que también a través del conocimiento, a través de la ciencia, a través de nuevas cosas que se estaban produciendo, la humanidad podía encontrar un nuevo campo de desarrollo y de crecimiento, y ahí es donde empieza la era de la razón. Todo esto, naturalmente, significó un conflicto, ¿no? Significó un conflicto. Voy a cambiar de cuadrito para explicarles algo más, ¿no? Significó un conflicto, pero el hecho de que apareciera la revolución científica, generó en los intelectuales de ese tiempo, como les digo, una visión novedosa de la creación. Entonces, resulta que ahora podemos explicar cómo crece el cuerpo humano, ahora podemos explicar cómo se produce la lluvia. La revolución industrial desató todo, perdón, científica, desató toda una inquietud sobre el tema de la electricidad, sobre los fenómenos de la naturaleza, etcétera. Y entonces los cristianos y también los intelectuales de Europa empezaron a comprender que el universo estaba organizado a través de leyes que eran muy poderosas, leyes que se podían entender matemáticamente, leyes que gobernaban la creación más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar, y que eran leyes inmutables, eran leyes inquebrantables. Y a través del conocimiento de esas leyes se puede entender el todo de la vida. Ahí es donde apareció una corriente filosófica que se entiende como naturalismo. Ahí empezó el naturalismo. En el naturalismo, estos intelectuales se fueron hasta el extremo y empezaron a mirar la vida de una manera diferente, ¿no? Y empezaron a decir que todo lo que nosotros debemos entender de la vida, solamente debemos entenderla a través de estos conceptos de las leyes y del conocimiento científico. Todo lo que no se sujete a esas leyes y el conocimiento científico, ¿no? No puede ser dado válido como conocimiento, ¿no? Y fue entonces que los cristianos cambiaron del teísmo al deísmo. Deísmo es una palabra que tal vez nosotros a la cual nosotros no, no estamos muy familiarizados, pero les voy a poner aquí una descripción de qué es el deísmo. En el deísmo, los cristianos dieron un paso distinto hacia una nueva visión de Dios y del cristianismo. En el deísmo, Dios existe, ¿no? Creó el universo, lo gobierna con leyes, pero Dios ya no interviene.
Dios es un Dios que crea el universo, le pone las leyes, le da poder y lo deja ahí. Él se aleja, él no interviene en el universo. Eso es lo que ellos llaman un sistema cerrado, es decir, que el universo se maneja solamente por las leyes de la naturaleza. No existe tal cosa como que Dios se revele, ¿no? O como que Dios haga milagros. El naturalismo lo deja de lado. Dice, no es cierto. Empiezan a leer la Biblia y empiezan a dudar de los milagros y empiezan a dudar de la revelación de Dios al pueblo judío, digámoslo. Y que Dios hablaba en la antigüedad, etcétera, y los ángeles y todas las cosas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Ellos empiezan a rechazar eso, pero siguen creyendo en Dios. Solamente que este Dios ya es un Dios distinto. Ellos están caminando más hacia el materialismo. Dios le da al hombre la razón y no la fe para que conozca la verdad, una verdad científica y espiritual. Es decir, el hombre no tiene que esperar grandes revelaciones, como nosotros a veces los cristianos estamos muy acostumbrados a pensar de nosotros mismos, ¿verdad? Sino que Dios le dio al hombre la razón, la inteligencia, para que él pueda conocer la verdad. Para los deístas no hay tal cosa como documentos sagrados o revelaciones, ¿no? Las revelaciones son solamente narrativas humanas, o sea, historias y tradiciones de los judíos, por decirlo así, que ellos inventaron en su época para para persuadirse entre ellos mismos, pero tal cosa como que Dios se reveló no existe, ¿no? No hay lugares especiales, ni personas especiales, ni poderes sobrenaturales. Eso no existe, solamente son cuentos, por decirlo así, pero no son cuentos malos. Están ahí, nos dan lecciones morales, nos dan lecciones espirituales, pero realmente no existieron, ¿ok? Pero Dios quiere que los seres humanos actúen con bondad moral, ¿no? Para los deístas, la idea del pecado, la caída, el pecado original, etcétera, no existe. Eso es solamente una parte de una metanarrativa religiosa de los judíos, ¿no? Para los deístas, los seres humanos poseen almas y viven después de la muerte. Es decir, el deísmo era una especie de fe de los cristianos muy intelectuales y muy científicos. En realidad no eran ateos. Habían descubierto la ciencia y por medio de la ciencia habían descubierto muchas cosas novedosas. Por medio de la ciencia estaban entrando al dominio de la tecnología. Entonces, esta época se volvió una época muy interesante, una época muy emocionante. Ahí es donde surge el modernismo. Piensen bien que estamos hablando de posmodernismo. Para entender posmodernismo, primero tenemos que entender qué es el modernismo. El modernismo es una especie de, digamos, mentalidad cultural, una especie de sensación cultural donde la gente siendo que todavía es cristiana, donde la gente, siendo que todavía retiene todos los valores bíblicos, toda la decencia del cristianismo, todos sus fundamentos del teísmo, ¿no? Ahora, junto con el dominio de la ciencia, la tecnología, empieza a encontrar una visión de la vida muy positiva, muy optimista, ¿no? La gente empieza a creer que a través del dominio de la ciencia, pues los seres humanos vamos a ser capaces de hacer grandes cosas en la historia, inventar máquinas, ir hacia adelante. Imagínense ustedes que para fines de los 1800 ya empieza a haber luz eléctrica en las ciudades, ¿no? La ciencia estaba destruyendo los mitos, estaba destruyendo las supersticiones. Ustedes saben que aquí en La Paz, por ejemplo, se inauguró la iluminación pública en el año 1905, más o menos. Imagínense, adivinen qué sucedió cuando se encendieron las luces en esos años. Hubo bloqueo. La gente salió a bloquear las calles. Parece que eso de los bloqueos ya estaba antes desde la historia en la antigüedad. ¿Y por qué bloquearon? Bloquearon por dos cosas. Primero, bloquearon los fabricantes de velas, porque la gente ya iba a comprar menos velas, algo que no es tan novedoso, digamos, en nuestro país, pero también bloquearon
mucha gente del campo diciendo que la luna se iba a enojar. Bueno, creencias de ese tiempo. El modernismo trae consigo la era de la razón, la era de las innovaciones, la era de una visión, como les digo, animosa del futuro. Pronto el hombre empieza a volar, o sea, se crean las... Ustedes saben que los hermanos Wright son esos muchachos que aparecen en los dibujos de los libros que con una especie de bicicleta y alas logran volar como 200 metros. Justamente el papá de estos chicos era un pastor en una iglesia que se burlaba de estos inventos y su papá, irónicamente, en algunas de sus prédicas, antes de que estos chicos pudieran volar, su papá predicaba en contra de estos avances tecnológicos y él mismo decía, imagínense que hay gente que cree que algún día vamos a volar. Irónicamente, son sus hijos, los hermanos Wright, los que inventan la primera máquina para volar. El modernismo trajo consigo muchas cosas. En el siglo XIX, la química, los creyentes que, bueno, los científicos que se dedicaban a la química es cuanto más eh, transformaciones y más descubrimientos asombrosos realizan y entonces la química se convierte en un nuevo paradigma de la humanidad. Aparecen medicinas, aparece la pólvora, aparecen muchas cosas que empezaron a trastornar completamente la vida de la gente. Es interesante pensar que la gente en esa época no lograba adaptarse a los cambios que se producían justamente por el dominio de la ciencia. Entonces, como les digo, el modernismo durante el siglo XIX, ¿no? Eh, era era una especie de estado mental de la gente de aquel tiempo, donde uno encontraba científicos por allá, empresarios por acá. El mundo empezó a prosperar, ¿no? Y también surgió el capitalismo. El capitalismo empezó a surgir como una forma de economía, una forma de organización económica de la sociedad que creaba grande riqueza, ¿no? Todos los personajes que vivieron en el siglo XIX, o sea, los 1800, en la época en la que aquí estábamos en guerra con Chile, tal vez un poco más antes, hacia después, a principios del siglo XX, cuando estas personas desembarcaban en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, caían de espaldas al ver una ciudad con tantos avances y con cosas que nunca se habían visto en la humanidad. La humanidad estaba entrando en una época muy emocionante, digamos, de avances, ¿no? Entonces, hasta este punto, encontramos tres cosas interesantes, ¿no? Una posición cultural modernista. Entre los cristianos encontramos un cambio hacia el deísmo, o sea, ya Dios no es el Dios de antes, es un Dios más limitado, que nos deja solos para que nosotros nos encarguemos de nosotros mismos. Y encontramos el naturalismo, que rechaza los milagros, que rechaza las revelaciones de Dios, que todo lo que se crea, se quiera aceptar como conocimiento debe limitarse a las demostraciones científicas, ¿no? Entonces, hasta entonces encontramos la sociedad y en el proceso del modernismo. Esto podríamos decir así, que fue desde fines del siglo XIX, o sea, durante los 1800 y hasta principios del siglo XX. Y entonces, una de las cosas que sucedió en el siglo XIX y que a nosotros nos debe interesar mucho es la aparición de este señor Darwin, ¿no? Con su famoso descubrimiento donde él trata de demostrar que las especies evolucionan, las especies cambian y esto podía dar paso a un nuevo paradigma. De repente, los seres humanos no somos otra cosa que el producto de una transformación de las especies. Este, esta propuesta de Darwin, ¿no? Se dio a mediados de los 1800
y ahí es donde surge la famosa teoría de la evolución. Darwin no era ateo, Darwin era un deísta, es decir, él creía en Dios, pero en el Dios del deísmo. No estaba mal, es decir, ser deísta no quería decir ser ateo. Darwin, de hecho, él contribuía con organizaciones cristianas, donaba fondos para organizaciones cristianas. Él no pretendió sacar a Dios del plano, él simplemente quiso continuar con su rollo deísta, ¿no? Él propuso la teoría de la evolución del hombre, pero esta teoría de Darwin, ¿no? Eh, produjo un tremendo impacto en la sociedad modernista de su época, un tremendo impacto. Es decir, en todas las épocas existieron personas que no estaban de acuerdo con la fe cristiana, no estaban de acuerdo con la iglesia, etcétera, pero la fe cristiana era una fe dominante, es decir, no era muy fácil eh, salir a algún costado y decir yo soy ateo, no creo en Dios y no me importa todo lo que diga la Biblia. O sea, la gente no decía eso, ¿no? Había ateísmo de alguna forma encubierto dentro de la sociedad, pero cuando apareció Darwin con su teoría de la evolución, explotó esta bomba que produjo un tremendo impacto en la intelectualidad europea, ¿no? De repente, Dios no existe realmente. Y entonces los seres humanos existimos por un proceso evolutivo. Ahí apareció el evolucionismo. El evolucionismo desde entonces hasta el día de hoy es el paradigma dominante, ¿no? Del ateísmo. ¿Sí? Dios no nos creó, ¿no? Nosotros no somos creación de Dios, nosotros somos parte de la evolución y seguimos evolucionando. ¿Ok? Solo que la evolución es un proceso muy lento, imperceptible. Y al mismo tiempo que Darwin eh, hizo detonar esta bomba, ¿no? Por el lado de la filosofía surgió una corriente que se llama nihilismo. Tal vez ustedes han escuchado eso. Hermanos, les voy a pedir mil disculpas por tantos ismos, modernismo, evolucionismo, nihilismo, pero la vida es así, lastimosamente, y no es, ojalá fuese de otra manera. Y tenemos que acostumbrarnos porque estos términos son términos muy, muy comunes dentro, digamos, de la vida común intelectual de nuestra época, ¿no? El nihilismo es un movimiento filosófico, ¿no? De esa época y que se desató justamente porque el nihilismo entra ya en una fase de total ateísmo, ¿ya? De total ateísmo. Dentro de un rato vamos a explicar de qué se trata, ¿ok? Entonces, la humanidad pasó del teísmo bíblico, al cual nosotros todos diríamos amén en casi todas las propuestas que tenía el teísmo, hacia el deísmo, ¿no? Pero entrando al siglo XX, en Europa, al menos en Europa, mm, casi el 90% de los europeos podía confesarse como cristiano, que creía en Dios y que se sujetaba a los valores bíblicos, entrando al siglo XX, ¿ya? Pero dentro del siglo XX, ¿no? sucedieron, sucedieron cosas que son bien importantes, ¿no? Sucedieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sucedieron las revoluciones, la Revolución Rusa y la Revolución China. Es interesante, pero entre la Primera Guerra Mundial y todas las revoluciones murió cualquier cantidad de gente. Murió cualquier cantidad de gente. Y no solamente por las guerras, sino por las consecuencias que producían las guerras. Enfermedades, la gente que murió de hambre, el nazismo que caray, exhibió tremenda bestialidad, asesinando judíos, asesinando polacos, asesinando niños, niños impedidos, haciendo una limpieza genética, una limpieza étnica, mm, etcétera. Es decir, surgieron el, esta forma de humanismo que se inició con el deísmo, empezó a crear cosas tremendas y la humanidad sufrió mucho durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, a la gente del mundo se le acabó el modernismo. Es decir, la gente del mundo empezó a mirar y decir, no es cierto que la ciencia
y el dominio de la tecnología y toda nuestra sabiduría nos va a llevar a algún lugar eh, bonito y de mucha prosperidad. No es cierto. Más bien, cuanto más avanza la ciencia, cuanto más avanza la tecnología, cuanto la gente se cree más sabia, peor es. Y mira a dónde nos ha llevado todo este desarrollo de ideas, ¿no? A la casi total destrucción en Europa. Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pucha, ciudades en Alemania, en Japón, o sea, la bomba atómica y todo esto causó, o sea, un estremecimiento en la humanidad y dijeron, no, 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 el modernismo no va más, ¿ok? El modernismo no va más. Y ahí es donde surge eh, la posmodernidad, ¿no? Y desde entonces, del deísmo, la gente pasó hacia el ateísmo. Aquí es donde nosotros nos encontramos en esta parte y es donde yo quisiera concentrarme un poco, ¿no? Eh, ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es cómo se produce el posmodernismo, ¿no? El nihilismo, el ateísmo? ¿Cómo pasamos de esta sensación de progreso y de optimismo hacia el futuro? ¿Cómo pasamos a una situación distinta como la que vamos a ver en la posmodernidad? Y es el tiempo que nosotros vivimos eh, hoy en día, ¿no? Es el tiempo que nosotros vivimos hoy en día. Pues, bien, la primera cosa que voy a tratar de explicar es, justamente qué es lo que va a suceder en, qué es lo que va a suceder en la filosofía y en la mente de la gente de este tiempo. Dense cuenta que aquí, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es cuando se organiza lo que nosotros conocemos ahora como la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, hermanos, miren, yo no sé ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo a veces veo en el internet o escucho las conversaciones de la gente, de los cristianos sobre todo, que siempre existe interés por conocer en el futuro eh, cuándo vendrá el anticristo y quién será el anticristo, que el anticristo es ruso, que es acá, que es este señor que fundó Microsoft, en fin, la gente empieza a hacerse de muchas ideas, pero yo le voy a dar un avance. El anticristo ya vino hace rato, se llama Naciones Unidas. Naciones Unidas es la organización anticristiana más poderosa que hay en la Tierra. Es al mismo tiempo la organización más corrupta del planeta. Está plagada de toda la mentalidad anticristiana que usted pueda imaginar y posee la malignidad más asombrosa que hay para poder manipular, infiltrarse, extorsionar y promover ideas anticristianas. Su misión es destruir el cristianismo de la faz de la tierra. Se llama Naciones Unidas. Tiene un montón de organizaciones como UNICEF, la FAO y un montón de suboficinas, pero todas ellas trabajan en la misma dirección, ¿ok? Tiene la apariencia de ser una organización bondadosa en pro de los derechos humanos y en pro de digamos, de la paz mundial y de detener el hambre en el mundo y etcétera, etcétera. Ese solamente es su máscara, es un lobo vestido de oveja, pero es la organización más anticristiana que puede haber en el planeta y es la que promueve la posmodernidad, ¿ya? Que promueve el ateísmo que es rampante en nuestro tiempo. Antes, en la antigüedad, la gente era normalmente cristiana, ¿no? Ese era el estado natural de la gente. Hoy en día, el estado natural de la gente es atea, ¿no? Hemos ido cambiando a lo largo de la historia. Bien, pero ¿qué es la posmodernidad? Voy a ver, tengo aquí unos dibujitos, pero lo que quiero es organizarme bien para no confundirlos a ustedes. Mm, la posmodernidad, ¿ok? Es,
es un movimiento cultural, ya lo vamos a ver más adelante, que promueve una filosofía que se llama existencialismo. Si ustedes se acuerdan que cuando Charles Darwin publicó su libro sobre la evolución, ¿no? Surgió una corriente filosófica que se llama nihilismo. El nihilismo es filosofía, ¿ok? Aquí voy a hacer un pequeño punto aparte para que ustedes traten de entender algo. En el mundo europeo, desde que los cristianos llegaron predicando el evangelio a Roma, Grecia, una de las disciplinas más poderosas que había en esa cultura era la filosofía, y lo es hasta el día de hoy. La filosofía es para ellos la ciencia fundamental. No es las matemáticas, no es la física, no es la química, no es la astronomía, no, es la filosofía. Los europeos son muy, ¿cómo se dice? Muy disciplinados en el tema de la filosofía, y las filosofías tienen mucha importancia. La historia, nosotros, por ejemplo, cuando miramos la historia, lo que nosotros vemos son eventos. Pero cuando los europeos miran la historia, ellos no ven eventos, ellos ven la transformación de pensamientos, de filosofías. Cuando cambian las filosofías, cambian los eventos. Para ellos es así, ¿ok? Y cuando Darwin publicó su libro acerca de la evolución de las especies, pues apareció dentro de la filosofía una filosofía que se conoce como nihilismo. Nihilismo viene de nihilo, que quiere decir vacío. ¿Ok? Eh, voy a, que es una especie de intento de hacer filosofía sin Dios. ¿Ok? Y voy a, voy a hacer un pequeño sketch con ustedes, a ver si me logran entender. ¿De qué se trata la filosofía? Algunos cristianos, o sea, la mayoría de los cristianos, para la mayoría de los cristianos, filosofía es una mala palabra. Es una palabra con la que hay que tener cuidado. Pues la verdad es que para mí esa es una pena, porque filosofía es una de las cosas más increíbles que puede haber. Aunque ustedes no me crean, todos los cristianos de la antigüedad, incluidos los reformadores, ¿no? Antes de ser teólogos eran filósofos. Aprendían mucho de filosofía, porque la filosofía es una ciencia que nos enseña a pensar. Esencialmente es eso. No es una ciencia que trae ideas raras, no. Usted puede hacer después con sus pensamientos las ideas que usted quiera, pero la filosofía es una ciencia que nos entrena para pensar. Bien, y entonces en este caso, la filosofía es una ciencia que hace preguntas, trata de organizar la realidad a partir de preguntas, y tiene preguntas que son muy importantes, preguntas que son fundamentales. Antes que responder preguntas que están más arriba, primero hay que responder las preguntas que son fundamentales. Y quizás la pregunta más fundamental de todas es sobre la existencia de Dios. ¿Existe Dios? Si usted quiere hacer filosofía, la primera pregunta que tiene que responder es esa. ¿Ok? En el teísmo, ¿se acuerdan ustedes? El teísmo empieza de forma positiva, o sea, el teísmo dice sí, yo creo en Dios, y ese Dios es un Dios personal, es un Dios infinito, es un Dios inmutable, es un Dios misericordioso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si tú respondes a esa pregunta de si existe Dios, solo abres la Biblia y empiezas a responder. La Biblia es un manual de filosofía, te responde todas las preguntas más importantes de la vida, ¿no? Con claridad. Entonces, si a la pregunta ¿existe Dios? Y tu respuesta es sí, como te digo, solamente abres la Biblia y el teísmo te va a indicar todo lo que tienes que saber de ella. Pero el problema surge cuando tu respuesta es no. Si Dios no existe, entonces tú tienes que responder un montón de preguntas que son muy complicadas. Por ejemplo, ¿de dónde viene todo? Si Dios, porque si tú eres teísta y dices, ¿existe Dios? Sí. ¿De dónde viene todo? Dios lo creó con su palabra. Dios hizo un universo racional. Dios hizo un universo así, 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 etcétera. ¿Qué es el hombre? El hombre es la imagen y semejanza de Dios, es criatura de Dios. Dios lo creó y le dio su imagen y semejanza. ¿Ok? Si tú respondes no, ¿de dónde viene todo? Pues al principio, por ejemplo, la gente decía que, o sea, los que no creían en Dios decían que no, que el universo es eterno, es materia eterna. A eso se le llamaba materialismo. Materia es todo lo que existe. Ya estaba ahí. No se crea ni se destruye. Es eterna, es infinita, es una especie de Dios.
¿Qué es el hombre? El hombre solo es materia organizada, pero al final de cuentas, solo es materia. Claro, tú puedes agarrar a una persona y desglosarla en todos los elementos químicos que la conforman. Claro, ahí puedes poner muchas cosas, ¿verdad? Es decir, si el hombre lo desarmas, lo puedes hacer pomitos, pues en un pomo tienes agua, en el otro tienes calcio y en el otro tienes, etcétera, todos los componentes químicos que tiene el hombre. Y hasta cierto punto es cierto, ¿qué es el hombre? Solo materia. Pero la pregunta ¿es solo materia? Y etcétera. Entonces vienen muchas preguntas. Es muy complejo ser ateo. O sea, si tú encuentras en la calle una persona que te dice yo no creo en Dios, ese solo es un ateo ignorante. Lo que es difícil es ser un ateo inteligente, un ateo educado, un ateo consecuente con lo que cree. Porque responder las preguntas que vienen de la filosofía siendo ateo es muy complejo, es muy difícil. ¿Ok? A ver, voy a seguir con esas preguntas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hay una serie de preguntas, pero voy a seguir con estas preguntas. Vamos a seguirle la lógica a este asunto. Traten de comprender, hermanos, esto, porque esto es bueno, es bonito, nos ayuda a entender muchas cosas. Para los ateos, si Dios no existe, entonces solo existe la materia. Ya, concedámosle que la materia es eterna, que la materia no se creó y que siempre estuvo ahí. Ok. Y si no existe Dios, ¿qué es el hombre? Bueno, si el universo solo es materia, pues el hombre es también materia, solamente es materia. Eso se llama materialismo. Si el hombre es solo materia, entonces, ¿qué diferencia hay entre él, que es solo materia, y otro animal que solo es materia? Si ustedes se dan cuenta, pues como que no hay mucha diferencia, ¿verdad? O sea, si vamos dentro de estos conceptos. De hecho, los materialistas suelen decir, por ejemplo, que interesantemente los científicos han encontrado que los monos, los simios y los seres humanos comparten el 98% de su ADN, ¿no? O sea, los hombres se parecen a los monos en un 98%, algunos un poquito más. Si somos tan cerca, ¿qué nos hace diferentes? Pues para los ateos naturalistas, pues nada. Ellos son materia y nosotros somos materia y materia más organizada, nada más. Ahora, yo les hago una pregunta. Si el hombre es materia, entonces su naturaleza subjetiva, voy a decir, existe. A ver, les voy a hacer una pregunta. Este es un ejemplo. Voy a, voy a tomar aquí un documento de identidad que tengo a la mano. Este es es una, ¿cómo se llama? Es un brevet, mm, una licencia de conducir pasada. ¿Ok? Aquí dice que esta persona se llama Arturo Cuba. Aquí entonces encontramos dos cosas. Primeramente, Arturo Cuba, ¿quién es? La pregunta es, yo, si sigo el materialismo, soy un montón de componentes químicos que podríamos separar en frasquitos. Al final, solo soy materia. Pero la pregunta es, ¿y entonces esta persona existe? Es como ponerle nombres distintos a los animales y crearles personalidades. A veces a nosotros nos da la tentación de personalizar a nuestras mascotas. Hay gente que le pone zapatitos al gato, que le pone vinchas a la perrita, le pone minifaldas, pero por mucho que tú le hagas, no la conviertes en una persona. La pregunta es, ¿pero entre nosotros, esta persona existe? Bien, es interesante, ¿no? Pero para los ateos nihilistas, esa persona no existe. Piensen bien en lo que les voy a decir, porque esto es bien importante para lo que viene después. ¿Sí? Y entonces yo puedo preguntar y decir, pero y entonces, digamos, mi amor por mi familia, mi amor por mis hijos, mi amor por mi esposa,
Mi reputación como persona dentro de la sociedad, mi posición dentro de la sociedad, mi educación, mi título profesional y todas estas cosas, ¿existen? La respuesta de un nihilista es no, porque al final solo eres materia, no te diferencias de un simio. Así como el simio trepa árboles y come plátanos, tú vas a la universidad y construyes casas. En realidad solo eres materia más complejamente organizada, pero que en los seres humanos se ha producido un evento sorprendente. Esta materia química organizada en mi cerebro ha creado una alucinación de que yo existo. Bueno, perdón, espero no estarles complicando ni estoy hablando difícil, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros los seres humanos creemos que tenemos alma, espíritu y que nos diferencia de los animales que no tienen racionalidad, inteligencia, etcétera, ¿no? Nosotros somos criaturas trascendentes. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra inteligencia, nuestra mente va más allá de lo creado. Ellos no creen eso. Ellos dicen, no, eso es solamente una alucinación. No sé si ustedes han escuchado, digamos, en las películas, han visto en las películas esta frase de dos personas que, bueno, tienen amistad o tal vez se han enamorado y dicen, sí, yo tengo química con ella. Tenemos química. ¿Usted ha escuchado esa frase? Seguramente que la ha escuchado alguna vez en alguna película, en algún lugar. Eso viene de esta idea. Es decir, mi amor por mi esposa no existe. Es solamente un evento químico. Mi amor por mis hijos no existe. Solo un evento químico. Mis sensaciones son eventos químicos. Yo solamente soy materia y alucino ser una persona. Esto puede sonar maravilloso hasta cierto punto, pero no quita el hecho de que Dios no existe y solo existe la materia. ¿Ok? Y entonces yo puedo ir un poco más allá y digo, ¿y mis estudios y los inventos que hacemos? Bueno, muy en el fondo, los estudios, la verdad, si Dios no existe y tú solo eres materia, la verdad tampoco existe. Piensen bien, estos dos puntos son bien importantes, ¿no? ¿Ok? Si Dios no existe, ¿ok? La verdad tampoco existe. Esta partecita es un poquito más difícil de conversar. No me voy a adentrar mucho en esto porque nos tomaría mucho tiempo, pero es como tratar de enseñarle, o sea, lo que ellos están tratando de decirnos es como enseñarle matemáticas a un mono. ¿De qué le sirve? La verdad no existe para el mono. Para nosotros tampoco. La verdad es solamente un concepto. Y no estoy hablando de la verdad como Cristo o la verdad espiritual, estoy hablando de toda verdad, verdades matemáticas, verdades científicas, verdades de todo índole, no, no tienen valor, no son importantes, ¿ok? Dios no existe, el hombre es solo materia y la verdad no existe. Bien, entonces solamente somos personas que alucinamos que somos personas y que alucinamos la verdad, ¿ya? Si Dios no existe, entonces lo bueno y lo malo, que son verdades, tampoco existen. Piense bien en lo que está diciendo este señor. Pero que dense cuenta que esto tiene lógica. ¿Ok? Aquí vamos a otro punto interesante. Si Dios no existe, nada tiene significado. Esto dentro de un ratito se los voy a explicar más claramente. Todo es un vacío, por eso se llama nihilismo, viene de nihil. ¿Ok? Todo es un vacío, nada tiene significado. Lógicamente, cualquier persona que piense así, que diga que la verdad no existe, que nosotros solamente alucinamos una existencia, que no podemos conocer la verdad, que las cosas no tienen significado, nadie puede vivir con una idea así. Pero es la consecuencia lógica de decir que Dios no existe.
O sea, lo que les estoy tratando de decir, que es imposible que la intelectualidad, la mente humana pueda progresar si la primera pregunta no es no es respondida correctamente. Solo es posible a través de la palabra de Dios, solo es posible a través de lo que la Biblia nos enseña. Una vez que decimos no, no es posible responder las preguntas de la vida sin llegar a estas contradicciones que son absurdas. El nihilismo no puede darle fundamento a la vida porque es absurdo, carece de significado, no tiene fundamento. Sin embargo, es la consecuencia lógica de decir que Dios no existe. Por eso les digo, cualquier ateo que no es nihilista no es ateo. Personajes nihilistas en la vida llegaron a la conclusión de que lo más sabio que podía hacer un hombre en la vida era suicidarse, porque la vida no tiene significado, no nos lleva a ningún lugar, solo somos animales que alucinamos una existencia. ¿Ok? Así que finalmente, ahí es donde surge el existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es una puerta de escape. ¿Ok? El existencialismo es una puerta de escape. Voy a tratar de explicárselos aquí. Si ah, hablar de Nietzsche, saltaremos esto. Después podemos hablar un poco de Nietzsche. Nietzsche fue un existencialista muy famoso. ¿Ok? Para Nietzsche, Dios no existía. Ok, no existía en ningún lugar. Él inventó esa famosa frase, Dios está muerto, lo hemos matado todos. ¿Ya? Y si Dios no existe, entonces Nietzsche decía, entonces lo más, ¿cómo se puede decir así? Osado, lo más grandioso que puede, lo más valiente que puede hacer ser el hombre es decidir existir. ¿Ya? Si Dios no existe, nada existe. La verdad tampoco existe. El universo es pura materia. Nosotros solo somos polvo flotando en la materia. Si Dios no existe, entonces nosotros no tenemos ningún significado. Entonces lo más valiente que puede hacer el hombre es tomar él mismo el significado de su vida. Decidir existir. ¿Ok? A ver, voy a ir por acá porque el tiempo se me acaba. No pude entrar al internet porque no sé por qué razón no me dejaba entrar la maquinita. Pero voy a tratar de hacer esta explicación porque existencialismo es la filosofía de la posmodernidad. Dentro de un rato lo vamos a desglosar un poquito más. Espero no confundirlos, pero la próxima semana vamos a tener un conversatorio sobre todo esto. Así que lo que no estén entendiendo, anótenlo. Lo que les cause curiosidad, anótenlo. Y la próxima semana vamos a tener 2 horas abiertas para hablar de este tema. Ok, en este recuadro, tengo, por decirlo así, lo que somos nosotros. Nosotros los seres humanos tenemos en una parte un lado objetivo de nuestra vida. Ese lado objetivo está conformada por nuestro cuerpo, nuestros sentidos y nuestra vida en el ambiente natural. ¿Ok? Y también tenemos un lado subjetivo. Ese lado subjetivo es lo que nosotros percibimos, lo que sentimos, lo que nosotros imaginamos, pero también construimos dentro de nosotros mismos paralelo a lo que es objetivo, ¿ya? Es decir, todo lo que tiene, lo que nosotros encontramos en la vida, en el mundo objetivo, en nuestro lado subjetivo tiene un significado, ¿ok? Cuando Dios existe, todas las cosas tienen significado. ¿Por qué? Porque Dios creó el universo físico, pero no solamente creó el universo físico, también creó un universo con significados. Las cosas no solamente son la suma de su materia, sino que Dios le ha asignado a todo un significado. Por ejemplo, vayamos al tema de la familia. ¿Qué es la familia? La familia son dos seres, voy a hablar así en forma objetiva, meramente objetiva, materialista. Dos seres de distinto tipo sexual, digámoslo así, que se juntan y procrean más seres de sí mismos, ¿no? Y que son su progenie, ¿no? Si yo hablara materialistamente, solo diría eso. Pero Dios no habla así. Dios crea
al hombre y a la mujer. Los crea con un tipo sexual distinto y complementario, y a cada uno les asigna un significado. La masculinidad del hombre y la feminidad de la mujer son significados que Dios les ha dado. ¿Me entiende? Y cuando los animales se procrean, simplemente procrean biológicamente, y nosotros que tenemos biología no procreamos así nomás como los animales, sino que Dios establece el matrimonio. El matrimonio es honroso para Dios. Por eso que cuando se celebra el matrimonio, no se celebra solo por halagar a los que se están casando, sino por honrar a Dios, que le dio al matrimonio un significado. El matrimonio tiene un significado. Eso se establece en el lado subjetivo. Entonces, nosotros que vemos las cosas objetivas, tenemos que trabajar para subjetivamente darle un significado a lo que estamos viendo y ejecutando o testificando. No sé si me entiende. A ver, estoy tratando de ir a la imagen de una ceremonia, aún desde que somos niños. Podemos ir a un matrimonio, y todo lo que estamos viendo es simbólico y tiene que tener un valor en nuestro mundo subjetivo. En el lado objetivo, el materialismo cumple su rol. Simplemente somos seres biológicos que vamos a procrear, pero no es así nomás. Entonces, la familia es una institución creada por Dios, que está compuesta por unos cuantos seres biológicos, algunos progenitores y otros son hijos, pero con profundo significado, ¿me entiende? Y determinado por Dios. Lo mismo si hablamos del Estado, por ejemplo. El Estado no es solamente así, un conjunto de gente y comunidades que se agrupan para cantar un himno nacional y honrar una bandera. El Estado también tiene significados. Si hablamos de nuestra identidad sexual, por ejemplo, aunque somos hombre, mujer, como lo he dicho, nuestra identidad sexual no es solamente una cuestión biológica, también es una cuestión moral. De modo que Dios determina cómo se debe vivir la sexualidad y cómo se debe honrar a Dios a través de ella. Las leyes, lo bueno o lo malo, no son cosas tomadas a la suerte, ¿me entiende? Sino que provienen también de lo que Dios ha establecido y poseen un significado. Y así, muchas cosas. Porque la verdad existe exteriormente, pero también nosotros tenemos que trabajar la verdad subjetivamente. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Dice, el Espíritu Santo les guiará a toda verdad, y cuando conozcan la verdad, serán verdaderamente libres. ¿Por qué vamos a ser libres? Porque cuando el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, nos va a guiar a los significados de Dios, a lo que Dios mismo ha establecido para las cosas objetivas, lo que nosotros debemos creer. Y cuando nosotros vivimos las cosas externas con los significados que Dios le ha dado, alcanzamos nuestra plena libertad. Porque si nosotros cambiamos los significados, nos hacemos esclavos del pecado. No sé si me captaron hasta aquí, pero como les digo, si mañana tienen más preguntas al respecto, pues podemos charlar de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el existencialismo? El existencialismo lo que hace es separa. Si Dios no existe, nada tiene significado. El existencialismo lo que hace es separa en nosotros mismos lo objetivo de lo subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según los materialistas, los seres humanos no existimos, solamente tenemos la alucinación de que existimos. Es decir, sí existe nuestra subjetividad. Es un producto químico en nuestra mente, pero lo maravilloso es que funciona. Yo creo que soy yo.
y que puedo vivir en el mundo y que puedo decidir, puedo tomar mis elecciones, puedo buscar lo que me gusta, puedo tener una relación de amistad con la gente, puedo buscar esposa, puedo experimentar la vida y tener significados subjetivos. Pero en el existencialismo, ¿sí? Las cosas objetivas, las cosas externas, ¿sí? Por sí mismas no tienen significado, porque Dios está muerto. Eso es lo que quiere decir que Dios está muerto. Quiere decir que si Él ha muerto, todos los significados que Él ha dado están muertos. Entonces, la familia no existe. Lo que existe son solamente progenitores, tutores. Por ejemplo, en el caso de los padres, ¿no? Y todo lo que existe hacia afuera, esos significados, en realidad son significados que tratan de colonizarnos. No sé si usted ha escuchado esa palabra. Tratan de colonizarnos, tratan de dominarnos. En el lado subjetivo, yo debo separarme del objetivo y debo de otorgarle yo mismo los significados a las cosas. Es decir, yo debo ser libre para elegir mi propia verdad. Es decir, si en lo externo yo nací con una sexualidad masculina, esto externo objetivo, donde se encuentra mi cuerpo y mis órganos masculinos, no pueden determinar mi existencia. Yo debo ser libre para decidir yo mismo. Así que, si a pesar de que tenga un cuerpo masculino, yo decido tener una identidad femenina, lo que cuenta es eso, no lo otro. Es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no es cierto? No sé si usted ve esto en la televisión o en los programas, en las películas. Yo decido lo que soy, no mi cuerpo. A muchos esto nos puede sonar como una broma. Nos puede sonar como que la gente se está haciendo la tonta o no sé, se está inventando alguna cosa, pero no es cierto. Esto es más real de lo que usted se puede imaginar, porque la mente de los seres humanos ya está extraviada a sí misma por el pecado. La gente no puede conocer la verdad de Dios por sí misma. Y si usted le da la libertad de creer que él mismo puede elegir una cosa así, aún contra la naturaleza, pues entonces así va a ser. Y créame, ¿qué es, qué es el ideal de una persona existencialista? Es, por ejemplo, si yo nací con un cuerpo de hombre y en mi subjetividad yo decido ser mujer, mi triunfo en la vida va a ser lograrlo. Es decir, me voy a operar, voy a hacerme un proceso de hormonas, me voy a pintar todo lo que me tenga que pintar, voy a participar en concursos de belleza, voy a ganarles a las mujeres, pero yo voy a ser la mujer más bonita del planeta. Y si lo logro, he triunfado en la vida, porque en la vida nada tiene significado, solamente lo que yo decida. No sé si me captaron, estoy tratando de ahorrar mucho de la conversación, ¿ok? El existencialismo te enseña que tú puedes decidir tu realidad por encima de lo que el mundo objetivo y material te diga. Así que, por último, ni siquiera tengo que ser hombre o mujer, puedo decidir ser otra cosa. Como hoy en día, los colectivos, por ejemplo, son LGTBQBHZ, ¿no? Números, asteriscos, etcétera, porque la gente puede decidir lo que quiera. De hecho, usted no sé si ha escuchado ya la palabra de que yo me percibo mujer. Ya ni siquiera tengo que hacerme un cambio de sexo o una operación o alguna cosa así. Se le da validez al simple hecho de que yo me perciba. Y se trata de crear un idioma, un lenguaje inclusivo que se le llama, donde si yo me percibo mujer, tú no me puedes tratar a mí con
un lenguaje donde se me identifique como hombre, sino que se me identifique como mujer o como cualquier otra cosa. Es mi derecho. ¿Ok? Dentro de una sociedad existencialista, lo más importante es lo que el individuo elige ser o elige vivir por encima de lo que existe objetivamente. A ver, sí, espero que me estén entendiendo hasta aquí. Y esto se aplica a todo. Pero hay algo más que es muy importante de entender. ¿Ok? Esta persona, para poder elegir, tiene que ser libre. Tiene que tener todas las condiciones de libertad para que pueda hacer una elección sin contaminación, por decirlo así, sin influencia. ¿Y quiénes son los que lo influyen para que no pueda tomar la decisión? Es justamente todo esto, todo lo que encuentra en el mundo objetivo. Los primeros que destruyen el existencialismo, los primeros que son los enemigos que el existencialismo quiere destruir son los padres de familia. Porque los padres de familia educan a las personas. En el existencialismo, tú no debes ser educado en nada, tú debes elegir libremente lo que tú quieres. En el existencialismo, el Estado es un ente dominante que no me deja decidir. ¿Ok? En el existencialismo, la ciencia, los estudios, la universidad, son elementos que no me dejan decidir, me contaminan, me ponen ideas en la cabeza que no me dan libertad para yo poder elegir. Aún mi propio cuerpo impide que yo pueda tomar decisiones sobre mi identidad sexual. Las leyes, lo que es bueno, lo que es malo. ¿Quién dice qué es bueno, qué es malo? ¿Quién dice? ¿De dónde viene esa autoridad? Incluso los sistemas económicos, las empresas, el capitalismo, el progreso, son entes que me esclavizan, me colonizan, que me impiden que yo pueda entrar dentro de un estado en el que yo mismo pueda decidir por mí mismo qué quiero en la vida, qué quiero ser, cómo quiero vivir. Entonces, todos estos son enemigos del existencialismo y hay que luchar contra ellos. El cristianismo, por ejemplo, es el mayor enemigo del existencialismo, junto con la familia, porque la familia es un invento cristiano. Así que los ateos existencialistas van a luchar contra el cristianismo y contra la familia y contra muchas otras cosas tenazmente, sin detenerse. Es su enemigo mortal. ¿Ok? Entonces, vamos a definir qué es la posmodernidad. La posmodernidad es un movimiento cultural, ¿ya? Es un movimiento cultural. ¿Qué es un movimiento cultural? Es un conjunto de personas y organizaciones de todas las áreas de la sociedad dentro de una cultura, que trabajan dentro de una cultura. O sea, universidades, maestros, profesionales, artistas, cantantes, empresarios, ciudadanos comunes, etcétera. Todo tipo de personas y organizaciones. Ahí están profesionales, artistas, políticos, del mundo de los negocios, religiosos, educadores, filósofos, etcétera, que participan, presten bien atención a esta palabra, militantemente, que participan militantemente en la transformación de la cultura con un objetivo ideológico. En este caso, el existencialismo. O sea, la posmodernidad es una inmensa sociedad que está
organizándose cada vez más, participando cada vez más militantemente y que están copando todas las áreas de la sociedad para influir dentro de la sociedad una ideología. Eso es la posmodernidad. O sea, la posmodernidad es un movimiento. Y esa ideología, ¿cómo se llama? Se llama existencialismo. ¿Ya? Como les dije, este movimiento posmoderno, es que es un movimiento cultural, tiene a la cabeza a Naciones Unidas, con todas sus divisiones. Como les dije, Naciones Unidas es el anticristo de nuestro tiempo, ¿ok? Es el anticristo de nuestro tiempo, es la organización que se ha encargado de destruir el cristianismo de Europa. Como les dije yo en antes, cuando les estaba mostrando los dibujitos, al empezar el siglo XX, casi el 90% de los europeos, de los ciudadanos europeos, se confesaban cristianos a sí mismos. Para cuando termine el siglo XX, menos del 10% es cristiano. En un siglo, ¿sí? El existencialismo, la posmodernidad, ¿sí? Eliminaron por completo el cristianismo de Europa. Hoy en día, si tú vas a Europa, casi no encuentras iglesias. Las iglesias famosas donde sucedieron grandes cosas en la Reforma ya solo son monumentos. Los cristianos son muy pocos. Y tal vez incluso practican una forma de cristianismo existencialista. Bueno, nosotros también practicamos un cristianismo existencialista. Este es un tema de conversación para otro día, ¿ok? Pero quien promueve esto ahora con todas sus fuerzas y aglutina a todos esos movimientos, organizaciones y personas militantes es Naciones Unidas, con todo el financiamiento que le puede dar al asunto. Dentro de este movimiento cultural, el 80% de todos los medios de comunicación que hay en el mundo, cadenas como CNN, la BBC, la National Geographic, MTV, musicales, todos, casi todos los noticieros que hay en el mundo, casi todos, incluidos noticieros bolivianos y todos, ¿no? Se mueven dentro del plano de la posmodernidad, algunos de ellos muy militantemente. Todos ellos apoyan también a partidos políticos considerados de izquierda o socialistas, en gran parte políticos también de centro derecha, los que les llamamos progres, también son del movimiento cultural de la posmodernidad. Casi todos estos partidos políticos, o sea, muchas personas, tal vez entre los bolivianos, escucharán hablar acerca del socialismo. Pero tal vez ellos todavía están hablando acerca del socialismo clásico, el socialismo clásico, ese de Marx, Engels y Lenin, etcétera. Ese socialismo ya murió, demostró en el siglo XX que no sirve para nada, ¿no? Juntamente con la Revolución Cubana y etcétera, etcétera. Entonces, el socialismo, ese izquierdismo de ese tiempo en nuevas generaciones, se ha movido hacia este tipo de socialismo posmoderno, ¿ok? Y ese es otro tipo de cosas que hay que entender diferente. Así que cuando uno dice, no, yo soy socialista, la verdad creo que yo dudaría que ni siquiera sabes de qué estás hablando. Todas las películas de Hollywood, la música moderna que escuchamos en casi todos los ámbitos, los concursos de belleza. Ustedes saben que en España, en un concurso de belleza, ganó un homosexual, un travesti, ¿no? Miss España era un travesti. ¿Pero por qué? Porque estos señores de la posmodernidad lo copan todo, ¿me entienden? Ya sea sobornando, ya sea metiendo su gente en lugares claves, etcétera, haciendo lo que tengan que hacer, ellos van a lograr sus objetivos. En eso créanme que son tenaces. Shows televisivos, ¿se acuerdan ustedes? Hace mucho tiempo, en los años 90, apareció Cristina. Cristina era uno de esos primeros shows postmodernistas que aparecieron en la televisión latinoamericana. De ahí otros más, ¿no? Dibujos animados, videojuegos, programas radiales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos están cargados de posmodernidad. Yo me acuerdo cuando en los años 90 MTV, que es ahora ya es
canal que no causa ningún escándalo. Empezó a causar los primeros escándalos en los años 90 y en los años 90, en medio de todas sus cosas raras que pasaban en la música, salía una vocecita femenina que decía, y recuerda, tú tienes derecho de escoger tu sexualidad. Tú tienes derecho a tu privacidad, tú tienes derecho a escoger, etcétera, etcétera. Y ellos estaban hablando de existencialismo. Todas las organizaciones ecologistas, yo estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes sobre ecología, especialmente ahora que están destruyendo nuestra selva amazónica con estos incendios para sembrar más, no sé qué, tú debes sentir algún sentimiento ecologista positivo de caray, pucha, que ojalá llueva, Señor, haz que llueva, pero hay que acabar con esto porque los animalitos, todos los movimientos ecologistas que hay en el mundo también son existencialistas. Dentro de un rato voy a explicarles por qué, si es que nos da el tiempo, ¿ya? Todos los que hablan en favor del calentamiento global o el cambio climático, etcétera, son de este trasfondo existencialista, son parte del movimiento postmoderno. Todas las organizaciones pro minorías culturales, sobre todo las raciales, ¿no? Esos, Black Lives Matter, como sale en Estados Unidos, ¿no? La vida de los negros importa, ese movimiento que causó tremendos problemas hace unos años atrás, ¿no? La comunidad negra en Estados Unidos, los que promueven esos movimientos, los que promueven las cosas de las comunidades indígenas, ya sea también de la comunidad de los colectivos, el feminista, transexual, etcétera. Todas las organizaciones pro minorías son parte del movimiento de la posmodernidad. Las organizaciones de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, libertades civiles, etcétera, también son parte de la posmodernidad, ¿no? Medios impresos, novelas, revistas, vanidades, etcétera, también son parte de muchos de ellos, no estoy diciendo todos, pero muchos de ellos son parte de este movimiento, ¿no? Las modas culturales que nosotros podemos saber, tatuajes, deformaciones, piercings, nudismo, por ejemplo, ¿no? Nudismo, este, etcétera, moda, punk, hipismo, lo que tú quieras. Todos estos vienen del tema de la posmodernidad. Por ejemplo, dentro de la posmodernidad, o sea, dentro del arte, por ejemplo, la posmodernidad promueve lo que se llama arte contemporáneo. O sea, el arte contemporáneo es arte posmoderno. ¿Y qué quiere decir arte posmoderno? Arte que no se deja llevar por el lado objetivo. ¿Y qué cosa encuentras en el lado objetivo? En el lado objetivo encuentras armonía, encuentras compases, encuentras todas las cosas que son tradicionales en la música. Entonces, en el arte posmoderno, ¿qué encuentras? Encuentras ruidos, encuentras garabatos, encuentras cosas que no tienen sentido, pero que son la expresión de mi yo. ¿Ok? Últimamente, nosotros estamos viendo un paso más que está dando este movimiento cultural, el involucramiento de empresas. Yo no sé si usted ha escuchado que hay empresas en Estados Unidos. Por ejemplo, hay una empresa que vende cerveza, que ha empezado a promover existencialismo y apoyar colectivos LGTB, etcétera. Bueno, han sufrido un boicot de parte de la sociedad norteamericana, sobre todo de los cristianos, aunque los cristianos se supone que no toman cerveza, pero de cualquier manera, después otra empresa que vende artículos y ropa de todo tipo que se llama Target también, y después Disney World también, y muchas empresas han empezado a integrar este movimiento mm, postmoderno. Lo mismo, muchos centros educativos. En Estados Unidos esto es un tremendo escándalo, porque incluso mesas directivas de padres de familia están promoviendo homosexualidad, están permitiendo que los jóvenes que se sientan mujer en ese momento puedan entrar al baño de niñas. Esto ha causado violaciones, ha causado muchas cosas de ese tipo. Yo no sé si usted ha escuchado este tema, ¿no? Pero allá al frente hay dos puertas, uno es baño de hombres y el otro es baño de mujeres. ¿A dónde entra usted? Bueno, cualquiera diría, pues mira tu cuerpo, ¿qué cosa eres? ¿Eres hombre o eres mujer? Entrarás al que corresponde. No, en el existencialismo yo entro a aquel del cual yo me siento, me percibo en este momento que soy. Si me percibo mujer, entro a un baño de niñas. Bueno.
puede sonar incomprensible, ¿verdad? Quizá para personas como nosotros que venimos de un mundo, Bolivia todavía es un mundo casi medieval, muy tradicional, en este sentido todavía muy cerrado, temporalmente, solo temporalmente, porque sus hijos van a vivir la posmodernidad, eso se los aseguro, ¿ya? Nos suena extraño, ¿verdad? Y finalmente el Internet, ¿no? El Internet, ¿por qué estamos hablando ahora de posmodernidad? Miren, miren, queridos, yo hablaba de posmodernidad a principios de los años 2000. En ese tiempo, incluso hasta fines de los 90. Cuando yo hablaba de posmodernidad, la gente me miraba así, achicando los ojos, como diciendo, este tipo debe estar medio loco porque lo que está diciendo no tiene sentido. En ese momento no tenía sentido. Pero todo se aceleró a 100 kilómetros por hora. ¿Sabe cuándo? Cuando apareció el Internet. No sé qué tiempo se va a tardar. El Internet produjo una transformación muy poderosa en este asunto. Lo aceleró todo a una gran velocidad, a una gran velocidad. Y Naciones Unidas está trabajando en el tema de derechos para que todo niño tenga derecho de acceso al Internet de alta velocidad en absoluta privacidad. No importa lo que el niño esté viendo, sus padres no deben intervenir. Si intervienen, van a la cárcel. Si el padre disciplina al niño, va a la cárcel. Si el padre trata de educar al niño, va a la cárcel. Se le quita el niño. En el movimiento posmoderno se le quita a los padres de familia el derecho a la paternidad. Bueno, hay más cosas que decir a este respecto. Yo solamente voy a hablar de esta más y con esto casi concluyo mi presentación. No me va a dar tiempo de hablar de otras cosas más que también son importantes, pero creo que hasta aquí ya he dicho lo suficiente. ¿Cómo se construye la posmodernidad? La primera cosa que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros tratamos de enfrentar este tema de la posmodernidad es que se trata de ateísmo filosófico. ¿Qué quiere decir? Que estas personas no creen en la verdad objetiva. Mire, por ejemplo, cuando usted encuentra una discusión contra personas que están tratando de promover la ideología de género, usted está hablando con personas que tienen una psicología deformada porque estas personas no creen en la verdad. Ellos inventan un debate solamente para poderse exhibir y ponerse en contra suyo, pero ellos no creen en la verdad. Seguramente que si usted va a un debate contra personas que están promoviendo ideología de género, usted pues se afila duro como yo, hace sus presentaciones, todo, y va allá cargado de argumentos porque usted viene a defender la verdad, ¿cierto? Seguramente que usted lo haría. Usted está perdiendo el tiempo porque está lidiando con personas que no creen en la verdad. Para ellos la verdad no existe. Así que, ¿cómo puede usted tener un debate con una persona que no cree en la verdad? Nunca la va a convencer, ¿me entiende? Entonces, la primera cosa que usted tiene que entender es que estamos lidiando con personas que han dejado el tema de la verdad de lado, no creen en la verdad. La segunda cosa que la posmodernidad hace, se esfuerza mucho en un proceso que ellos le llaman descolonización, ¿ok? ¿Qué quiere decir descolonización? Yo no sé, pero yo recuerdo cuando Evo Morales tomó el poder en aquellos años, hace un buen tiempo atrás, él empezó a hablar de descolonización porque él tenía algunos amiguitos que le hablaban de este tipo de filosofías. Él obviamente no entendía nada de esto, pero sí captó la palabra descolonización porque la palabra colonialismo, descolonización, etcétera, vienen más que nada de nuestra idea, de la historia de cuando los españoles se fueron y había que descolonizar. Él pensaba que se trataba de los españoles, pero en realidad no se trata de eso. Descolonizar, ¿no? Quiere decir eliminar los rezagos de las ideas del modernismo. Hay que eliminar el cristianismo, hay que eliminar las ideas de la familia, hay que eliminar los preceptos de la sexualidad, hay que eliminar muchas de esas cosas. A eso, en algunos casos, que se trata así de, aunque no me crean, eso se produce por medio de un tratamiento psicológico. Ellos le llaman deconstrucción. Tenemos que deconstruirnos.
¿Cómo hacen de construcción en algunas escuelas en Europa? En un mes celebran este tipo de cosas y lo que hacen a los niños las visten de niñas y a las niñas las visten de niños para poder traficar con el efecto psicológico que eso les produce, tratando de persuadirlos de que el hecho de que tú seas hombre o que tú seas mujer es solamente una decisión personal, no tiene nada que ver con tu aspecto físico. La deconstrucción es un trabajo mental que se hacen las personas para poder borrar de sus mentes verdades, ¿no? Y asignar sus propios significados. Es interesante, de esto se podría hablar mucho. Obviamente no aquí, pero los cristianos tenemos que entender mucho de estas cosas porque nuestros hijos están viviendo eso y van a vivir más adelante. Y por último, el tema de la libertad de elección. Estas tres cosas, o sea, yo decido. El niño tiene derecho a decidir él solo. Usted no se meta. El niño tiene libertad de elegir a dónde va, qué hace, qué mira en el internet en absoluta privacidad y a usted no le importa. La libertad de elección se ha vuelto en la religión de nuestro tiempo. Estas tres cosas, la verdad no existe. Tenemos que descolonizar, practicar deconstrucción y la libertad de elección son cosas que son fundamentales dentro de la mentalidad eh, postmoderna. Ah, ya tal vez la próxima semana termine mostrando algunas figuritas ahí abajo que son un tanto ilustrativas, pero voy a dejar todo aquí. Tal vez haya tiempo para algunas preguntas y respuestas. Y bueno, voy a detener la presentación. Marina. Muchas gracias Arturo. Excelente, como siempre un tema tan interesante y tan profundo a la vez. Tenemos 3 preguntas en el chat, si podemos responder Arturo o prefieres que lo toquemos en los conversatorios. No, está bien, creo, sí, yo por mí no hay tiempo, no tengo que ir a ningún lado, pero si ustedes tienen tiempo, por mí no hay problema. Excelente. Bueno, hermanos, gracias por su persistencia, estar hasta este momento junto a nosotros y también por encender sus cámaras. La primera pregunta dice, como cristianos, ¿qué hacer frente al posmodernismo? Porque ya estamos viviendo en esta era, pregunta Richard Seike. La verdad, hermanos, es que el posmodernismo ha encontrado a los cristianos en calzoncillos. Nos ha encontrado en calzoncillos. Yo personalmente yo le pregunto al Señor, ¿cómo vamos a salir de esto? Porque no tenemos ¿cómo se dice? Los argumentos necesarios para poder luchar, primeramente para luchar intelectualmente o filosóficamente contra el posmodernismo. Lo único que podríamos hacer es, y esto lo digo en broma, es formar un partido político, votar todos hasta que ganemos, meternos al gobierno y como gatos agarrarnos con todas las uñas e impedir que estos señores pongan leyes en favor de su ideología. Eso es lo que tendríamos que hacer. Aunque yo dudo que eso pueda resultar finalmente, porque saben que el problema no es solamente que nosotros podamos impedir que el Estado, por ejemplo, miren queridos, en el posmodernismo, si usted no quiere educar a sus hijos en ideología de género, no se preocupe, el Estado lo va a hacer. Y de repente tú agarras y dices, bueno, si el Estado lo va a hacer, pues entonces no lo mando. Usted no lo manda y le quitamos al niño. Eso es lo que va a suceder. Y si usted se opone, lo metemos a usted a la cárcel. Eso es lo que sucede en todos los países de Europa y va a suceder en Bolivia, lo quieran o no lo quieran, tarde o temprano. O sea, lo que el posmodernismo está tratando de hacer es utilizar el brazo del Estado
Si algo nosotros pudiéramos, nosotros no estamos listos para luchar contra ellos ni en el internet, ni en la televisión, ni en la música, ni en nada, pero si podríamos hacer algo, sería en el Estado. Meternos en el Estado, sacar mayoría parlamentaria y vetar todas las leyes que se propongan en favor de la posmodernidad mientras podamos existir. Y ahí empezar a trabajar. Pero eso es tan ilusorio como... Después de eso, no tenemos ninguna chance. Nos van a quitar nuestros hijos. Eso está decidido ya. Y nuestros hijos van a salir pintaditos, homosexuales, aquí y allá, y van a descreer en la fe. Los que perseveren en la fe van a ser perseguidos y van a ser encarcelados. No hay alternativa. Gracias, Arturo. Mm. Wilfredo pregunta, en la posmodernidad, perdón, entraron otras preguntas. Dice, en la posmodernidad convergen todos los sistemas filosóficos y hasta teológicos. ¿Por qué se relativiza el conocimiento y la verdad? Como les dije, em, cuando tú empiezas con la idea de que Dios no existe y empiezas a hacer filosofía, llegas a una conclusión. La verdad no existe. Esto es una cosa un poco difícil de explicar, se necesita más tiempo, más demostraciones y una conversación más interesante. Pero entonces cuando llegas a la conclusión de que la verdad no existe, lo único que te queda decir es, entonces cada uno tiene su propia verdad y ahí empieza el relativismo, pues. Porque si empezamos a vivir cada uno en forma existencialista, lo que es verdad para ti es para ti y lo que es verdad para mí es verdad para mí. Entonces entramos dentro de una sociedad pluralista. Yo te respeto con tus verdades y tú me respetas con mis verdades. ¿Me entiendes? Y entonces todos vivimos felices aparentemente, ¿no? Entonces, eso es lo que está promoviendo el existencialismo, pero lo que el existencialismo quiere hacer ahora es forzarnos a entrar en ese estado, que es lo que, bueno, lo que está sucediendo ahora. Evangelizar es cierto, o sea, tenemos que evangelizar, pero a la velocidad que van las cosas, dentro de la naturaleza misma de cómo se desarrolla esto, o sea, eh, evangelizar no nos va a alcanzar para alcanzar masa crítica y voltear la situación en el otro sentido. ¿Me entiendes? O sea, evangelizar nos va a ayudar a qué? A que las personas conozcan la verdad, las pocas que pueden llegar a escuchar el evangelio, venir a la iglesia, etcétera. Pero en el tiempo, los hechos concretos que van a determinar, digamos, que por ley en las escuelas se enseñe ideología de género, que por ley los padres ya no puedan educar a sus hijos, etcétera, 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 eso va a ganar más rápido. Bien, continuamos. La siguiente pregunta dice, ¿podría decirse que toda la posmodernidad apunta a la Agenda 2030 preparada por la ONU? Exactamente, exactamente. O sea, dentro de algunas cosas que se han vuelto interesantes, yo no sé, o sea, miren chicos, yo no sé, pero si ustedes observan, por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno que tienen ahorita, el de los demócratas, es un gobierno postmoderno. Ese gobierno está tratando de garantizar el aborto y la supervivencia de todos los colectivos y está tratando ¿cómo se llama?, de meter en los colegios ideología de género y muchas de estas cosas. Eso es de parte de los demócratas. Pero al mismo tiempo, en su sentido paralelo, en varios países donde están estos partidos, entre comillas, socialistas, se está produciendo lo mismo. Ahora, lo que ustedes van a encontrar como común denominador, una cosa interesante, es que en Estados Unidos, los partidos postmodernos, o sea, la gente postmoderna, incluidos los partidos, están tratando de producir una debacle económica. Están tratando de destruir la economía del país. Aunque ustedes no me crean lo que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es cierto. Es decir, el Partido Demócrata está haciendo todo su esfuerzo por destruir la economía americana. El mundo postmoderno es un mundo anticapitalista. No he tenido tiempo de desglosar esto un poco más, pero si ustedes observan, por ejemplo, aquí en Bolivia, nosotros tenemos en el gobierno que tenemos actualmente, este gobierno es un gobierno aliado con el posmodernismo.
De hecho, si sobrevive, sobrevive porque ellos lo apoyan. Por ejemplo, cuando hubo aquí todo este tema de la presidenta Áñez y murieron gente arriba, abajo, vino la CIDH. La CIDH es una organización postmoderna. Y la CIDH trabajó para que metieran a la cárcel a la señora, para que reivindicaran completamente a Evo Morales y todo lo demás. O sea, todos los movimientos, como les digo, de la gente que trabaja para la posmodernidad, son militantes, están bien cohesionados. Y lo interesante es que así como en Estados Unidos los movimientos posmodernos están tratando de tirar abajo la economía, aquí en Bolivia también. Aquí en Bolivia también. Si ustedes se dan cuenta, nadie es tan tonto como para producir las crisis económicas que nosotros estamos viviendo ahora. Es decir, que se acabe el gas y todas las cosas que están sucediendo ahora, como por ejemplo agotar todos los dólares del del Banco Central, etcétera. No los cometería ni un niño de 10 años, pero se están haciendo para poder producir una espiral inflacionaria. ¿Cuál es el objetivo en Estados Unidos? Que es el mismo objetivo acá, que también es el mismo que hay en Venezuela, es empobrecer a la gente de clase media. Los únicos que pueden mantener, digamos, fortaleza tanto religiosa, espiritual y económica y enfrentar la posmodernidad es la clase media. Son gente de la clase media. Después todos los demás son manipulables. Por eso se esfuerzan mucho por sacar leyes para quitarle sus propiedades, para que el Estado se haga de la propiedad privada, ahora ya, etcétera. Todo ese tipo de cosas no tienen el objetivo de traer justicia social, entre comillas. De lo que se trata es de empobrecer a la gente y debilitar las fuerzas que dentro de la sociedad pueden oponerse a este movimiento. Parece como que yo me la estuviera inventando, pero ya algún rato ustedes mismos lo van a descubrir, chicos. Esto es algo más tenebroso de lo que ustedes se pueden imaginar. Muy bien, gracias Arturo. Respondemos una pregunta más por la hora y está relacionada a lo que Arturo está mencionando. Indica, Jimena pregunta, ¿el posmodernismo puede apoderarse de nuestro país en el 2025? La Agenda 20, las agendas que ha hecho Naciones Unidas, desde ese tiempo, Naciones Unidas viene proponiendo agendas. Las agendas no necesariamente señalan un año en el que se van a cumplir ciertas cosas. Lo que Naciones Unidas hace es pone la varilla hacia donde todos sus militantes deben apuntar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, encontramos que ellos se esfuerzan mucho por lograr que se cumplan ciertos objetivos. No siempre se cumplen, porque estos objetivos a veces son muy difíciles. Es muy difícil entender cómo se comporta la sociedad en ciertas cosas, o cómo cambian, digamos, el contexto de la economía o el contexto de la cultura, etcétera. Es bastante complejo. Pero sí hay muchos de estas, o sea, la agenda que propone Naciones Unidas es una agenda postmoderna y siempre está tratando de establecer nuevos estándares, ¿no? Para hacer que toda su gente, o sea, los está orientando, les está poniendo el norte. Para nosotros suena como una agenda bonita. Oh, qué lindo, Naciones Unidas, la organización más buena del planeta, está poniendo una agenda de justicia, de paz, pero esa es una farsa. Lo que está tratando de hacer dentro de su propio idioma, le está poniendo un estándar que deben tratar de alcanzar sus organizaciones. Después de un tiempo, eso no se va a alcanzar y va a crear otra, pero así van avanzando ellos. Muchas gracias, Arturo, por responder las preguntas y también a los hermanos que han apuntado más preguntas. Les pedimos que por favor puedan volver a hacer las preguntas en los conversatorios de la siguiente semana. Siguen saliendo las preguntas porque la exposición ha sido por demás interesante. Entonces, por favor, tenemos varias preguntas acerca de la educación, partidos políticos, familia, etcétera, para que podamos tratarlos en los conversatorios. Agradecemos a Arturo por el tiempo que nos ha dado esta noche para compartir este tema. Él estará con nosotros en las siguientes conferencias también. Entonces, queridos hermanos, también a ustedes les agradecemos por su tiempo y les recomendamos no faltar a las actividades, no faltar a las sesiones, tanto presenciales como virtuales, conferencias, y también los conversatorios. Vamos a responder sus preguntas
en los conversatorios. Muchas gracias, queridos hermanos, y Arturo también. Que Dios les bendiga y nuevamente, mil disculpas por el retraso que tuvimos por temas tecnológicos. Les pedimos disculpas de nuevo y a los hermanos que acaban de ingresar, que no escucharon esta parte, bueno, tuvimos un retraso por ese motivo. Gracias, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y bueno, que tengan realmente este tiempo de reflexión, que tengan este tiempo de poder fortalecernos y ver la importancia de nuestra labor, de nuestra acción como iglesia en nuestro país, en nuestras familias. Y bueno, como Compassion les animamos a que podamos trabajar mucho más en esta temática, fortalecernos en esto y contrarrestar eso que ya estamos viviendo, como alguien decía, y que se viene, aunque nosotros no quisiéramos que pase. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga.